El zumbido metálico del ascensor se había convertido en mi banda sonora de meditación durante los últimos 3 años. La suite ejecutiva del piso 42, donde el horizonte de Manhattan se presionaba contra los ventanales como si intentara entrar. Había aprendido a leer el estado de ánimo de la ciudad a través de esas ventanas. El gris significaba lluvia. El dorado significaba que Marco estaba cerrando un trato. El rojo significaba que alguien estaba a punto de perder todo lo que tenía. Hoy la luz era ámbar. Territorio peligroso. Mis dedos volaban sobre el teclado, conciliando la logística del día siguiente para la adquisición de Singapur. Marco Torres no aceptaba excusas, solo soluciones. 3 años como su asistente ejecutivo me habían enseñado a anticipar los problemas 6 movimientos por delante, como en el ajedrez, pero con investigaciones federales y rutas de contrabando internacionales disfrazadas de manifiestos de embarque legítimos. No hacía preguntas sobre las discrepancias que notaba en el papeleo. Solo me aseguré de que los números cuadraran perfectamente, las coartadas fueran sólidas y el calendario de Marco nunca lo situara cerca del lugar del delito. La oficina olía a cuero y café caro, con matices de sándalo procedentes de la colonia que Marco usaba y que probablemente costaba más que la cuota mensual del coche de la mayoría de la gente. Hace unos 2 años que dejé de comparar su mundo con el mío. Era un ejercicio inútil. Era mejor centrarse en lo que podía controlar. Horarios, control de daños y la cuidadosa arquitectura de la distancia profesional. Mi teléfono vibró. Línea personal. Miré la hora, eran las 6:47 p.m. Marco se había ido a una reunión al centro hacía una hora. La planta estaba vacía, excepto por Miguel y seguridad y tal vez alguien de contabilidad 2 pisos más abajo. Respondí sin mirar el identificador de llamadas. Hola Lara, por fin, ya nunca contestas, Javier. La voz de mi exnovio me golpeó como un jarro de agua fría. Habíamos salido juntos durante 8 meses hace 2 años. Él quería compromiso. Yo no quería salir con alguien que pensara que la ambición en una mujer era intimidante. La ruptura había sido civilizada. Sus continuos intentos por volver a conectar no lo eran tanto. He estado ocupada, Javier. ¿Qué necesitas? Necesito... ¿No puedo llamarte solo para ver cómo estás? Me recosté en mi silla ergonómica, la que Marco había pedido después de darse cuenta de que me frotaba la zona lumbar durante una sesión de revisión de contratos de 14 horas. Puedes, lo hiciste. Estoy bien. ¿Hay algo más? Ahora siempre eres tan fría. Su voz tenía ese tono de cachorro herido que solía hacerme sentir culpable. Ahora solo me cansaba. Ese trabajo te cambió. Antes eras cálida, espontánea. Antes estaba arruinada y desesperada por la validación de hombres que no podían soportar que yo fuera más inteligente que ellos. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero no las retiré. 3 años viendo a Marco desmantelar corporaciones multimillonarias antes del almuerzo habían recalibrado mi tolerancia a la mediocridad. ¿Ves? A esto me refiero. Te has vuelto dura, como si hubieras olvidado cómo sentir nada. Puse los ojos en blanco ante mi reflejo en la ventana oscurecida. Javier, estoy en el trabajo. Si me has llamado para psicoanalizar mi disponibilidad emocional, tendré que cobrarte mi tarifa por hora. Estoy intentando comunicarme contigo, cariño. ¿A quién llamas, cariño? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas, rebosantes de ese tipo de diversión ácida que normalmente reservaba para los abogados incompetentes que intentaban intimidar a Marco. El apodo me pareció presuntuoso, íntimo de una manera que nunca habíamos sido, como si estuviera reclamando un territorio que nunca le había pertenecido. Silencio al otro lado de la línea. Entonces Javier carraspeó. Es solo una expresión. Es una mala costumbre. No soy tu nena. No soy la nena de nadie. Soy una mujer de 24 años con una carrera y sin ningún interés en retomar una relación que terminó porque no podía soportar salir con alguien con ambición. Oí un movimiento detrás de mí, el sutil desplazamiento de aire que indicaba que alguien había entrado en la suite ejecutiva sin anunciarse. Mi espalda se enderezó automáticamente y mi máscara profesional se colocó en su sitio incluso antes de girarme.
Marco estaba de pie en la puerta de su despacho privado, completamente inmóvil. Llevaba pantalones de color carbón y una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos, y la corbata tirada en algún lugar entre la entrada del edificio y allí. Tenía el pelo oscuro perfectamente peinado a pesar de lo tarde que era. Sus ojos, de ese tono particular de marrón que podía congelar o quemar dependiendo de su estado de ánimo, se fijaron en mí con una intensidad que hizo que mi pulso se acelerara. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Tengo que colgar, dije al teléfono, sin apartar la mirada de Marco. No vuelvas a llamar a este número. Javier, lo digo en serio. Terminé la llamada antes de que pudiera responder y dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio con deliberada calma. Marco no se había movido ni había parpadeado. El silencio se extendió entre nosotros como un cable demasiado tenso. Señor Torres, mi voz sonó firme. Profesional. No le oí volver. Los contratos de Singapur están listos para que los revise y he programado la reunión informativa de la mañana a las 7 en lugar de a las 8 para tener en cuenta la diferencia horaria. ¿Quién era? Su voz era suave, peligrosamente suave. El tono que utilizaba cuando alguien había cometido un error muy costoso y él estaba decidiendo si destruirlo rápida o lentamente. Llamada personal. Pido disculpas por contestarla durante el horario laboral, aunque técnicamente son más de las 6 Eastern y ya no estoy trabajando. No pedí disculpas. Entró en la oficina principal con las manos en los bolsillos y una postura relajada que, de alguna manera, lo hacía parecer más amenazador. Le pregunté quién era. Lo miré directamente a los ojos. 3 años me habían enseñado que apartar la mirada se interpretaba como debilidad. Nadie importante. Lo suficientemente importante como para llamarte cariño. La palabra sonaba mal en su boca, como si estuviera saboreando algo desagradable. Lo suficientemente importante como para tener tu número personal. Un exnovio que no entiende el concepto de límites. Volví a mi ordenador y abrí los archivos de Singapur. No volverá a pasar. Bloquearé su número. Marco se acercó a mi escritorio lo suficiente como para que pudiera oler su colonia de sándalo. Vi la ligera barba incipiente en su mandíbula, lo que significaba que había estado trabajando desde antes del amanecer. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? La pregunta me sorprendió. Marco Torres no preguntaba sobre la vida personal. Prestaba atención a la competencia, la lealtad y la discreción. Todo lo demás era irrelevante. 8 meses, hace 2 años. Terminó de forma amistosa hasta hace unos 6 meses, cuando decidió que habíamos cometido un error al romper. Mantuve un tono neutral y objetivo. Hoy he estado ignorando sus intentos de volver a conectar. Fui menos educada al respecto. Noté que algo brillaba en su expresión, casi diversión, pero más oscuro. Tienes la lengua afilada cuando no estás siendo profesional, solo cuando alguien se lo merece. Saqué el resumen del contrato. El acuerdo de Singapur se cierra en 48 horas. Legal señaló la cláusula 17 sobre la jurisdicción arbitral. Me tomé la libertad de investigar precedentes en el derecho marítimo internacional y redacté 3 formulaciones alternativas que protegen nuestros intereses sin despertar sus preocupaciones normativas. Observé cómo procesaba el cambio de tema. La mayoría de la gente habría insistido, habría exigido más respuestas sobre la llamada telefónica. Marco me estudió durante un largo momento y luego centró su atención en la pantalla. Muéstrame. Durante los siguientes 30 minutos, revisamos los contratos como si la llamada telefónica nunca hubiera ocurrido. Marco hizo preguntas precisas, poniendo a prueba mi comprensión del marco legal. Aprendí pronto que él valoraba la competencia por encima del ego. Si podía defender mi razonamiento, él me escuchaba. Si no podía, desmontaba mi argumento y me enseñaba a hacerlo mejor. Era una de las cosas que más respetaba de él. Nunca me subestimó por ser joven o mujer. Me exigía más que nadie y de alguna manera me hacía querer estar a la altura del desafío. Señaló una subsección que yo había resaltado. ¿Por qué reestructuraste el calendario de pagos? Su principal inversor tiene exposición a rutas marítimas que se superponen con nuestras operaciones en el sudeste asiático.
Si mantenemos los pagos anuales, quedamos atados durante 3 años. Los pagos trimestrales nos dan flexibilidad para salir después del primer año si la cartera de sus inversores se vuelve inestable. Además, saqué un documento secundario. Mejora nuestro flujo de caja y nos permite detectar los problemas financieros más rápidamente. Se apoyó en mi escritorio, con los brazos cruzados, mirándome con esa inquietante concentración. Tú investigas la cartera de sus inversores. Yo investigo todo lo que pueda afectar a su negocio, señor Torres. Ese es mi trabajo. Tu trabajo es gestionar mi agenda y ocuparte de la correspondencia. Mi trabajo es asegurarme de que no te metas en situaciones a ciegas. Lo miré fijamente a los ojos, ya sea un conflicto de agenda o una responsabilidad oculta en una adquisición de 9 cifras. Me contrató para detectar patrones. Detecté patrones. La comisura de sus labios se levantó ligeramente. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Lo hace. El reconocimiento me pareció significativo de una manera que no podía nombrar. Marco no elogiaba fácilmente. El reconocimiento, por su parte, se ganaba tras meses de demostrar que eras indispensable. Implemente sus recomendaciones. Se enderezó desde el escritorio. Programa la llamada con Singapur para mañana a las 6 a las 6:30. Quiero que estés presente. Por supuesto. ¿Algo más? Se quedó callado por un momento, estudiándome con una expresión que no pude descifrar. ¿Este exnovio va a ser un problema? La pregunta me tomó por sorpresa. No, ya lo manejé. Sonabas enojada, no asustada ni incómoda, enojada. Su tono era contemplativo, como si estuviera resolviendo un rompecabezas. Te hizo daño, no era una pregunta. Consideré mentir, mantener una distancia profesional, pero algo en la postura de Marco, la forma en que me miraba con total atención, hizo que la honestidad me pareciera más segura que la evasiva. No me hizo daño, me decepcionó. Elegí mis palabras con cuidado. Quería que fuera más pequeña, más callada, más conveniente. Cuando me negué, decidió que yo era el problema. Ahora ha reescrito la historia para convertirse en la víctima de mi ambición. La comprensión se reflejó en el rostro de Marco. Los hombres así son peligrosos, no porque sean violentos, sino porque envenenan todo lo que tocan con su incompetencia. La observación fue aguda, precisa y completamente inesperada, viniendo de un hombre que nunca antes había mostrado interés en mi vida personal. Puedo manejar a Javier, dije en voz baja. He manejado cosas peores. Sé que puedes. Marco se dirigió a su despacho privado y se detuvo en el umbral. Pero si la cosa se complica, avísame inmediatamente. Era una orden, no una petición. Debería haberme molestado esa presunción, esa insinuación de que necesitaba protección. En cambio, sentí algo cálido en mi pecho. Confianza, tal vez, o el comienzo de ella. Entendido, señor Torres. Asintió con la cabeza y desapareció en su despacho, cerrando la puerta con un suave clic. Me quedé sentada en el repentino silencio, mirando los contratos en mi pantalla sin verlos. Algo había cambiado en los últimos 30 minutos. Algo sutil, pero fundamental. Marco Torres había escuchado mi reproche a la presunción de alguien, había escuchado mi enfado y en lugar de descartarlo como emocional o poco profesional, lo había reconocido como justificado. Más que eso, me había ofrecido protección sin exigir sumisión. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carmen, mi amiga de la universidad que ahora trabajaba en derecho corporativo al otro lado de la ciudad. ¿Tomamos algo esta noche? Pareces estresada. Sonreí a pesar mío. Carmen podía leer mi estado de ánimo a través de los mensajes de texto, una habilidad que me había salvado la cordura más veces de las que podía contar. Queda para otra vez. Sigo en la oficina. Te lo explicaré más tarde. Su respuesta fue inmediata. Tu jefe sigue sin entender las leyes laborales. Dile a Marco Torres que lo demandaré por violaciones laborales. Me reí en voz baja y el sonido resonó en la suite vacía. Si Carmen supiera lo complicada que era realmente mi relación con mi jefe. Profesional, sin duda, y respetuosa, por lo general. Pero últimamente, algo más se había colado en nuestras interacciones. Una atención que no sabía cómo nombrar.
construida a partir de 3 años de noches largas, decisiones de alto riesgo y el tipo de confianza que solo se obtiene al ver a alguien manejar situaciones imposibles con elegancia. El intercomunicador de mi escritorio crepitó. Lara. Pulsé el botón de respuesta. Sí, señor Torres, mañana por la mañana. Venga a las 6 o el 2 en lugar de a las 7. Quiero revisar la estrategia de Singapur antes de la llamada. Por supuesto. ¿Hay algo específico que quiera que prepare? Una pausa. Solo esté preparada para defender sus recomendaciones. Voy a poner a prueba todas las hipótesis. Sonreí ante el desafío en su voz. No esperaba menos. El intercomunicador se apagó. Recogí mis cosas, apagué el ordenador y me dirigí al ascensor. La luz ámbar de antes se había intensificado hasta volverse roja, pintando la ciudad con tonos de advertencia y posibilidad. Mientras el ascensor descendía, repasé mentalmente la conversación con Javier. El momento en que le había dicho, ¿a quién llamas, cariño? Con ese tono de desprecio. El momento en que levanté la vista y vi a Marco mirándome con una expresión que aún no podía descifrar. Algo me decía que esa llamada telefónica había cambiado algo más que mi relación con mi ex. Había cambiado algo entre mí y el hombre que había sido mi jefe durante 3 años. El hombre que se daba cuenta cuando me dolía la espalda, que me empujaba a ser mejor, que me ofrecía protección sin pedir nada a cambio. El hombre que me había escuchado defenderme y me había mirado como si estuviera viendo algo nuevo. Salí a la noche de Manhattan, con el ruido de la ciudad envolviéndome como un caos familiar. Mañana por la mañana llegaría temprano. Marco pondría a prueba mi trabajo, desafiaría mis suposiciones, me haría demostrar que merecía la confianza que había depositado en mí. Y, por primera vez en 3 años, me pregunté si nuestra relación profesional seguía siendo la palabra adecuada para describir lo que estábamos construyendo. Esa idea debería haberme aterrorizado. En cambio, me pareció el comienzo de algo para lo que aún no tenía nombre. La llamada a Singapur salió a la perfección. Marco me había interrogado durante 45 minutos antes, comprobando cada cláusula, cada contingencia, cada posible debilidad de mi análisis. Cuando nos conectamos con el equipo de adquisiciones a las 6:15 AM, podía recitar los precedentes de arbitraje marítimo con los ojos cerrados. Asintió una vez cuando terminé de presentar el calendario de pagos reestructurado. Viniendo de Marco Torres, ese simple gesto era equivalente a una ovación de pie. Ahora, 3 días después, empezaba a notar cosas que hacían que mi cuidadosamente mantenida distancia profesional se sintiera menos segura. Marco siempre había estado presente en la oficina. Había construido un imperio gracias a su obsesiva atención al detalle, pero esto era diferente. Aparecía con más frecuencia en la suite principal, haciendo preguntas sobre proyectos que normalmente gestionaba por correo electrónico. Se quedaba hasta más tarde, trabajando en su escritorio en lugar de desaparecer en el ático que tenía 12 pisos por encima de nosotros. Y me observaba, no de forma evidente ni inapropiada, sino con la misma intensidad concentrada que solía reservar para las negociaciones hostiles. Fingí no darme cuenta. Darme cuenta significaba reconocerlo, y reconocerlo significaba enfrentarme a algo que no estaba preparada para nombrar. Carmen quedó conmigo para comer el jueves. Sus agudos ojos catalogaron mi aspecto en cuanto me senté en la mesa de nuestro café habitual. Pareces cansada. Siempre estoy cansada. Es por el trabajo. Acepté el café que ya me había pedido. Solo, sin azúcar, tal y como aprendí a tomarlo durante las noches en vela en la universidad. Pareces estresada, no solo cansada. ¿Qué pasa? Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Torres está siendo un... Porque hablaba en serio cuando dije que lo demandaría. Sonreí a pesar mío. Carmen medía 1,57 y era una furia legal justa, siempre dispuesta a utilizar su título de derecho en nombre de las personas que quería. No está siendo, no sé, presente. ¿Presente? ¿Qué significa eso? Me costó articular el cambio. Ya sabes cómo suele actuar. Todo por correo electrónico o breves instrucciones en persona. Muy eficiente, muy distante.
Últimamente, ha estado más en la oficina principal, preguntándome mi opinión sobre cosas que no son estrictamente mi trabajo. Se queda hasta tarde. Carmen arqueó las cejas. Lara, por favor, dime que no estás desarrollando sentimientos por tu aterrador jefe mafioso. No es un jefe mafioso, es un... Me detuve porque ambas sabíamos exactamente lo que era Marco Torres. Y no estoy desarrollando sentimientos. Estoy observando un cambio en sus patrones de comportamiento. Claro. Observadora dio un sorbo a su café con leche, estudiándome. ¿Qué pasó para provocar este cambio? Le conté lo de la llamada con Javier, omitiendo la parte en la que Marco nos había escuchado. Ahora, sentada frente a mi amiga de toda la vida, no podía mantener la omisión. Él me oyó regañar a Javier la noche que llamó. Tracé el borde de mi taza de café. Marco volvió a la oficina inesperadamente. No supe que estaba allí hasta después de haber destripado a mi ex por llamarme cariño. La expresión de Carmen pasó de la preocupación a la fascinación. ¿Y luego qué? Y luego Marco me preguntó con quién estaba hablando. Se quedó muy callado cuando mencioné a un exnovio. Me dijo que le informara si Javier se convertía en un problema. Santa Carmen se recostó en su silla para procesar la información. Torres se ofreció a encargarse de tu ex. Eso no es un comportamiento normal de un jefe, Lara. Es un comportamiento posesivo. Es protector, no posesivo. Hay una diferencia, ¿no? Con un hombre como él. Habló en voz baja, consciente de que el distrito financiero de Manhattan era un mundo pequeño. Marco Torres no hace nada sin calcular el análisis de coste-beneficio. Si ofrece protección, está estableciendo propiedad. La palabra me hizo sentir un nudo en el estómago. No soy un territorio que se pueda reclamar. Yo lo sé. Pero él no tenía una respuesta. Los últimos 3 años se habían construido sobre límites claros. Empleador y empleado, estratega y ejecutivo, poder y competencia existían en esferas separadas. Si esos límites estaban cambiando, necesitaba entender por qué antes de decidir si reforzarlos o dejarlos disolverse. Solo ten cuidado, dijo Carmen con suavidad. Los hombres como Torres no muestran interés sin motivo. Y cuando quieren algo, no piden permiso. Reorganizan el mundo hasta que la resistencia se vuelve imposible. Sus palabras resonaban en mi cabeza mientras regresaba a la oficina. El trayecto en ascensor hasta la planta 42 me pareció más largo de lo habitual, y la expectación se acumulaba en mi pecho como la electricidad estática antes de una tormenta. Miguel, el jefe de seguridad, me saludó con su habitual gesto profesional. Pero había algo diferente en su expresión, más vigilante, como si hubiera recibido nuevas instrucciones sobre mi seguridad. Archivé la observación y me dirigí a mi escritorio. La puerta de la oficina de Marco estaba cerrada, pero se oían voces a través del aislamiento acústico. Estaba hablando por teléfono. Saqué la agenda de la tarde. Revisión del contrato a las 2:30. Conferencia telefónica con el equipo legal a las 4. Cena con un posible inversor a las 7. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Casi lo ignoré, pero algo me hizo contestar. Lara Flores, señora Flores. Le llama Javier Ramírez en nombre de The Voice. Su tono era profesional, formal, nada parecido al de Javier. Mi pulso se aceleró. ¿Quién es? Represento los intereses del señor Ramírez en un asunto personal. Me ha pedido que le comunique que le gustaría reunirse con usted para hablar. Terminé la llamada, con las manos firmes, a pesar de la ira que inundaba mi sistema. Javier había contratado a alguien para que se pusiera en contacto conmigo. Una escalada disfrazada de profesionalidad. Exactamente el tipo de manipulación que había aprendido a reconocer trabajando para Marco. El intercomunicador crepitó antes de que pudiera decidir mi siguiente movimiento. Lara, a mi despacho. El tono de Marco era cuidadosamente neutral, lo que significaba que estaba todo menos tranquilo. Cogí mi tableta y crucé hacia su puerta, llamando 2 veces antes de entrar. Estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos y los hombros tensos bajo la costosa tela de su chaqueta. Cierra la puerta. Obedecí, quedándome cerca de la entrada. ¿Todo bien con la llamada legal? Puedo reprogramarla si alguien acaba de intentar contactarte desde un número desconocido. No era una pregunta,
Una afirmación que confirmaba mis sospechas. Miguel había recibido instrucciones de controlar mis llamadas. ¿Cómo lo sabías? Marco se volvió hacia mí con una expresión indescifrable. Tenía tu línea de la oficina marcada por actividad inusual después de que mencionaras que tu ex podría ser persistente. Protocolo de seguridad estándar. El protocolo estándar es controlar las amenazas externas a la empresa, no mis llamadas personales. Mantuve el tono de voz a pesar de la intrusión. Estás rastreando mis comunicaciones. Estoy protegiendo mis intereses. Su mirada era firme, sin remordimientos. Tienes acceso a información que podría desmantelar todo lo que he construido. Eso te hace valiosa. Eso te hace vulnerable. Eso te convierte en mi responsabilidad. El lenguaje posesivo del que Carmen me había advertido envuelto en una lógica que no podía descartar por completo. Marco tenía razón. Sabía cosas que los fiscales federales matarían por saber. Mi seguridad estaba ligada a la suya. Pero eso no explicaba la intensidad de su voz cuando dijo mi responsabilidad. La llamada era de alguien que decía representar a Javier, dije, eligiendo la transparencia por encima de la indignación. Tono profesional, lenguaje formal, pidiendo concertar una reunión en su nombre. La terminé inmediatamente. Marco apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. Contrató a alguien para eludir tu rechazo. Eso no es persistencia, Lara. Es estrategia. Soy consciente. Estudié su estrategia hace 2 años. Consigue que otras personas luchen sus batallas para poder mantener su imagen de buen tipo. Me adentré más en la oficina y dejé mi tableta sobre su escritorio. Puedo manejar esto. Es manipulación, no violencia. La manipulación es una forma de violencia. La voz de Marco se volvió más grave, más peligrosa. Solo es más lenta. Y los hombres que contratan a intermediarios para acorralar a las mujeres que los han rechazado no paran hasta que alguien los detiene. El tono protector de su voz era ahora inconfundible. Ya no se escondía tras una justificación profesional. Debería haberlo encontrado autoritario, controlador. En cambio, sentí algo completamente diferente. La cálida certeza de que alguien poderoso estaba eligiendo usar ese poder a mi favor, no en mi contra. ¿Qué sugieres?, le pregunté en voz baja. Marco me estudió durante un largo momento. Algo calculador se movía detrás de sus ojos. ¿Qué te parecería asistir a la cena de inversores de mañana por la noche conmigo como mi invitada, no como mi asistente? La propuesta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que no podía analizar por completo. ¿Quieres que finja ser tu cita para ahuyentar a Javier? Quiero que estés visible a mi lado en un contexto que deje clara tu indisponibilidad. Se acercó, deteniéndose justo dentro de mi espacio personal. Los hombres como tu ex solo responden a una cosa: demostrar que estás bajo la protección de otra persona, alguien a quien ellos no pueden desafiar. Eso es arcaico y posesivo, y me detuve porque también era práctico y probablemente funcionaría y sería eficaz. Sí, no había disculpa en su tono. ¿Es eso un problema? Debería haber dicho que sí. Debería haber insistido en ocuparme yo misma de Javier. Mantener los límites profesionales que habían mantenido mi vida compartimentada y segura durante 3 años. En cambio, en cambio me oí decir, ¿qué me pongo? Algo brilló en la expresión de Marco. Satisfacción, tal vez alivio, algo que deje claro que no estás disponible para negociar. Te enviaré opciones a tu apartamento esta noche. Ya sabes mi dirección. Lo sé todo sobre ti, Lara. ¿Dónde vives? ¿Dónde estudiaste? Lo que pides cuando vas a tomar café. El hecho de que los sábados das clases de educación financiera como voluntaria en el centro comunitario. Su voz era natural, no amenazante. Lo sé desde antes de contratarte. Diligencia de vida. La revelación debería haberme resultado invasiva. En cambio, me pareció la confirmación de algo que ya sospechaba. Marco Torres no hacía nada sin disponer de toda la información. La cena con los inversores, dije, cambiando de tema. ¿Cuál es el objetivo real? Más allá de hacer una declaración sobre mi estado civil, su boca se curvó ligeramente.
El objetivo es asegurar una asociación con alguien que controle las rutas de envío que necesito para la expansión en Yakarta. El objetivo secundario es asegurarme de que tu exnovio entienda que perseguirte tiene consecuencias que no le gustarán. Y el objetivo terciario. La sonrisa de Marco se amplió, mostrando los dientes, para ver si eres tan buena leyendo a los depredadores corporativos en persona como analizándolos en papel. ¿Un desafío? Por supuesto que lo era. Marco nunca ofrecía nada sin comprobar primero si yo estaría a la altura. Estaré lista, dije, pero elegiré mi propio vestido de entre las opciones que me envíes, y no voy a fingir ser algo que no soy. Si este inversor es importante, necesitas mi análisis real, no que haga de acompañante. No esperaría menos. Volvió a su escritorio y me despidió con un gesto. Mañana a las 6 p.m. Miguel nos llevará. Me di la vuelta para marcharme, pero me detuve en la puerta. Marco. Levantó la vista y me di cuenta de que había utilizado su nombre de pila sin la formalidad de Señor Torres. Su expresión cambió ligeramente, reconociendo la intimidad del gesto. Gracias, le dije en voz baja, por no hacerme sentir débil por aceptar ayuda. Su mirada se clavó en la mía, intensa e inquebrantable. No eres débil, Lara. Eres estratégica. Hay una diferencia. Asentí y me fui antes de que el momento se convirtiera en algo que no estaba preparada para examinar. De vuelta en mi escritorio, retomé el trabajo de la tarde, pero mi mente seguía volviendo a la cena de mañana por la noche con Marco Torres. No como su asistente, sino como su invitada, como alguien bajo su protección, visible a su lado de una manera que enviaría un mensaje a todos los que nos observaran. Esa idea debería haberme aterrorizado. En cambio, me sentí como si estuviera adentrándome en aguas más profundas. Peligroso, sí, pero también emocionante de una forma que había estado negando durante más tiempo del que quería admitir. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido, esperando con interés nuestro encuentro. Javier te envía sus saludos. Hice una captura de pantalla del mensaje y se lo reenvié a Marco con una sola línea. Tu observación sobre la escalada parece acertada. Su respuesta llegó en cuestión de segundos. Mañana por la noche, estate preparada. Borré el mensaje del representante de Javier y bloqueé el número. Luego abrí los archivos de la expansión de Yakarta y me sumergí en el trabajo, ignorando la expectación que se acumulaba en mi pecho. Mañana por la noche, los límites volverían a cambiar, y esta vez yo había decidido dejar que lo hicieran. El vestido llegó a las 5:06 p.m. en una bolsa de ropa de un diseñador cuyo nombre reconocí de las revistas de moda que no podía permitirme. Lo abrí en mi apartamento, esperando algo abiertamente sexual o deliberadamente llamativo. El tipo de traje que hombres como Marco solían poner a las mujeres que querían exhibir. En cambio, encontré un vestido de seda esmeralda, elegante y discreto, con un escote que sugería más que revelaba, sofisticado sin ser matronal, caro sin gritar su precio. El tipo de vestido que decía que la mujer que lo llevaba no necesitaba demostrar nada porque su presencia era suficiente declaración. Había elegido bien. Maldito sea. Carmen apareció en mi apartamento a las 5:30, armada con maquillaje y opiniones. Sigo sin estar segura de que sea una buena idea. Tomé nota, me puse el vestido y me giré para que me subiera la cremallera, pero va a suceder de todos modos. Al menos déjame asegurarme de que parezcas intimidante. Estudió mi reflejo con ojo crítico. Vas a entrar en una sala llena de gente que dará por sentado que eres un adorno. Tenemos que asegurarnos de que se den cuenta rápidamente de su error. A las 6:00 p.m. parecía alguien que encajaba a la perfección al lado de Marco. El pelo recogido en un moño bajo. Maquillaje que resaltaba mis ojos. El vestido se movía como el agua cuando caminaba. Carmen había añadido el collar de oro de mi abuela, la única cosa cara que tenía, heredada de la mujer que me enseñó que la elegancia tiene que ver con la confianza, no con el precio. Miguel llegó justo a tiempo, con un gesto profesional que denotaba aprobación. Señorita Flores, está muy guapa. Gracias, Miguel. Lo seguí hasta el ascensor, con los nervios y la expectación luchando en mi pecho. ¿Le ha dicho el señor Torres qué puede esperar esta noche? Dijo que usted sabría manejarse bien.
El tono de Miguel era cuidadosamente neutro y daba a entender que cualquiera que la subestimara se arrepentiría. El voto de confianza calmó algo en mi pecho. Marco creía que yo podía moverme en su mundo. Ahora solo tenía que demostrar que tenía razón. El coche esperaba en la calle. No era el sedán negro habitual, sino algo más bajo, más elegante, caro, que atraía las miradas. Marco estaba sentado en la parte de atrás, revisando algo en su tableta, vestido con un traje negro a medida que le hacía parecer aún más peligroso de lo habitual. Levantó la vista cuando me senté a su lado y algo cambió en su expresión. No era exactamente sorpresa, sino reconocimiento, como si estuviera viendo algo que sospechaba, pero que no había confirmado hasta ese momento. Estás increíble. Su voz era baja, sincera, nada de los halagos artificiales que había aprendido a esperar de los hombres que intentan impresionar. El vestido es precioso. Gracias por enviarme opciones. Me acomodé en el asiento, ajustándome la seda alrededor de las piernas. Aunque tengo curiosidad por saber por qué elegiste este en concreto, porque es el único que parece algo que elegirías para ti misma. Dejó a un lado la tableta. Ahora toda su atención se centró en mí. Quiero que te vean a ti, Lara, no un traje que te he puesto yo. Su sinceridad me desarmó más de lo que lo habría hecho la manipulación. Cuéntame sobre esta noche. Los objetivos reales, no la versión edulcorada. La boca de Marco se curvó ligeramente. Directo como siempre, se giró para mirarme más de frente. El inversor es Diego Hernández. Controla las rutas marítimas del Pacífico que necesito para la expansión de Yakarta. También es tradicional, conservador y responde mejor a las personas que se muestran serenas y estables. Aparecer con una mujer guapa e inteligente indica que no soy solo un hombre de negocios despiadado. Soy capaz de asociarme, comprometerme y construir algo más allá del puro beneficio económico. Así que soy un accesorio en tu actuación de humanidad. No hay acusación en mi tono, solo observación. Tu prueba de que soy más de lo que la gente supone. Se acercó y me ajustó un mechón de pelo que se había escapado de mi cuidadoso peinado. El gesto fue íntimo, familiar, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Y si Diego te menciona a las personas adecuadas, tu ex se enterará de que perseguirte significa cruzarse en mi camino. 2 objetivos, una noche. Eficaz. Estudié su rostro, buscando el cálculo que había aprendido a leer en 3 años de trabajo juntos. ¿Qué necesitas de mí específicamente? Más allá de parecer decorativo y desalentador, Javier, necesito que seas exactamente quien eres. Su mano se apartó de mi cabello, pero se quedó cerca, sin llegar a tocarme. Lee la sala. Dime qué notas en las reacciones de Diego, su lenguaje corporal, los momentos en los que es sincero frente a los que está actuando. Tú ves patrones que a mí se me escapan. Necesito esa información. Confía. Me estaba dando una responsabilidad real, no solo pidiéndome que sonriera y me mantuviera en silencio. Darme cuenta de eso hizo que algo en mi pecho se expandiera. ¿Y si te contradigo delante de él? Pregunté. ¿Y si mi lectura sugiere que estás cometiendo un error? Entonces me lo dirás de forma educada, pero directa. Marco tenía una expresión seria. Ahora valoro tu opinión, Lara. Si crees que me equivoco en algo, necesito saberlo. Incluso si, especialmente si es en medio de una negociación. El ascensor llegó al restaurante, en la última planta de un edificio en Midtown, el tipo de lugar donde las reservas se hacían con meses de antelación y el personal reconocía el poder en el acto. Miguel abrió la puerta del coche y Marcos salió primero, extendiendo la mano para ayudarme a salir. La tomé y el contacto hizo que una chispa de conciencia recorriera mi brazo. Su mano era cálida, con callos en lugares inesperados. Prueba de que Marco Torres no siempre había sido el hombre del traje caro, de que había construido su imperio con sus propias manos antes de delegar la violencia. El interior del restaurante era todo de madera oscura y con una iluminación suave, diseñada para que las conversaciones resultaran íntimas, incluso en una sala llena de gente. Diego Hernández esperaba en una mesa de la esquina y se levantó cuando nos acercamos. Era 10 años mayor que Marco, con mechones plateados entre su cabello oscuro,
vestido con un traje que denotaba dinero antiguo en lugar de nuevas adquisiciones. Marco, puntual como siempre. La sonrisa de Diego era profesional y su mirada se desplazó hacia mí con cortés curiosidad. «Y has traído un invitado. ¡Qué maravilla! Diego Hernández. Te presento a Lara Flores». La mano de Marco se posó en mi espalda, posesiva pero sin controlarme. Lara es mi asistente ejecutiva y más recientemente alguien cuya compañía me resulta indispensable. Extendí la mano mirando directamente a los ojos de Diego. «Señor Hernández, es un placer». Marco habla muy bien de su red logística. El apretón de manos de Diego fue firme, evaluador. «¿Ahora sí? ¿Y qué hace usted como su asistente ejecutiva, además de lucir hermosa?» La condescendencia era sutil, expresada con una sonrisa. Sentí que Marco se tensaba ligeramente a mi lado, pero respondí antes de que pudiera intervenir. «Evito que el señor Torres cometa errores costosos». Mi tono era ligero, agradable, pero con un toque de firmeza, como por ejemplo la ruta marítima a través del estrecho de Malaca que su empresa propuso el mes pasado. Bonita sobre el papel, pero atraviesa aguas con un riesgo de piratería un 23% mayor que la alternativa del norte. Solo las primas de los seguros habrían anulado cualquier ganancia en eficiencia. La expresión de Diego pasó de condescendiente a genuinamente interesada. ¿Ha revisado nuestra propuesta? Reviso todo lo que pasa por el escritorio del señor Torres. La diligencia debida forma parte de mi trabajo. Sonreí y me senté en el asiento que Marco me había reservado. Aunque admito que la logística me fascina, el derecho marítimo es infinitamente complejo. La cena transcurrió exactamente como Marco había previsto. Diego nos puso a prueba a ambos, haciendo preguntas incisivas sobre la expansión en Yakarta, buscando puntos débiles en la estrategia de Marco y observando nuestra dinámica para evaluar la autenticidad de nuestra relación. Desempeñé mi papel a la perfección, participando pero sin imponerme, ofreciendo opiniones cuando era relevante, leyendo las reacciones de Diego y catalogándolas para analizarlas más tarde. Cuando Diego hizo un sutil comentario sobre la edad de Marco, lo desvié con una historia sobre cómo Marco había superado a un competidor que le doblaba en edad y triplicaba sus recursos. Cuando cuestionó la viabilidad de expandirse a los mercados del sudeste asiático, saqué estadísticas de mi memoria, demostrando conocimientos que dejaban claro que no era solo un adorno. Para cuando llegó el postre, Diego se dirigía a mí con la misma frecuencia con la que se dirigía a Marco, tratándome como una socia más en la conversación y no como un accesorio. «Es usted una joven extraordinaria, señorita Flores». El tono de Diego transmitía un respeto genuino. «La mayoría de los asistentes que conozco son competentes. Usted es estratégica. He aprendido de los mejores». Miré a Marco, dejando que el afecto se reflejara en mi expresión. No era una actuación, era una calidez real, fruto de 3 años observándole trabajar. El señor Torres no acepta la mediocridad. Eleva el nivel de todos los que le rodean. La mano de Marco encontró la mía bajo la mesa y la apretó una vez. «Gracias», decía el gesto. «Eres perfecta». La negociación concluyó con el café. Diego aceptó los términos de la asociación que Marco propuso con una modificación. Quería revisiones trimestrales en lugar de anuales para garantizar que la relación siguiera siendo mutuamente beneficiosa. Marco había empezado a aceptar cuando hablé en voz baja. «Semestral podría ser más práctico, señor Hernández. Las revisiones trimestrales generarán una carga administrativa significativa para ambas empresas. Semestral le permite supervisar sin ahogarnos a ambos en papeleo». Diego lo consideró y luego asintió lentamente. «Semestral. Es aceptable». La mano de Marco apretó la mía brevemente más tarde. Esa presión decía: «Hablaremos de esto más tarde». Después de que Diego se marchara, Marco y yo nos quedamos en la mesa, mientras el restaurante se vaciaba a nuestro alrededor. Me estudió a la luz de las velas, con una expresión indescifrable. «Me has contradicho». No había enfado en su voz, solo observación. «Me dijiste que lo hiciera si creía que estabas cometiendo un error. Las revisiones trimestrales habrían sido excesivas dado el alcance de la asociación».
Diego lo propuso para comprobar si aceptarías condiciones desfavorables solo para cerrar el trato. Descubrí su farol y tú tenías razón. Marco pidió la cuenta. Lo leíste perfectamente. ¿Cómo sabías que aceptaría la contraoferta? Por el lenguaje corporal. Cuando propuso lo trimestral, su mano izquierda se movió ligeramente, un gesto que indica un farol en la mayoría de las personas. Esperaba una respuesta negativa. Probablemente su objetivo real desde el principio era semestral. La sonrisa de Marco fue lenta, genuina, transformando su expresión habitualmente controlada en algo más cálido. Sigue sorprendiéndome, Lara Flores. Bien. Los asistentes predecibles son fáciles de reemplazar. Me levanté y acepté mi abrigo del camarero que esperaba. Cumplí el objetivo secundario, dejar clara mi disponibilidad a la perfección. Diego mencionará sin duda esta cena a sus socios comerciales. Las noticias vuelan en nuestros círculos. Marco me ayudó a ponerme el abrigo, con las manos posadas en mis hombros. Mañana por la mañana, todos los que importan sabrán que estás bajo mi protección. Bajamos a la calle, donde Miguel nos esperaba con el coche. El trayecto de vuelta a mi apartamento fue tranquilo, ambos procesando la actuación de la noche. Cuando nos detuvimos frente a mi edificio, Marco me acompañó hasta la puerta, a pesar de la presencia de Miguel. Gracias, dijo en voz baja, por esta noche, por confiar en mí, por ser brillante. Gracias por verme como algo más que una asistente. La confesión me resultó más fácil de lo esperado. Durante 3 años había sido competente e invisible. Esa noche, él me permitió ser visible. Eso era importante. Marco levantó la mano y me acarició la cara con una delicadeza inesperada. Nunca has sido invisible para mí, Lara. Te he estado observando desde el día en que te contraté, esperando a ver si te dabas cuenta de lo extraordinaria que eres. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que no estaba preparada para examinar en profundidad. Su pulgar rozó mi pómulo y ese contacto hizo que una oleada de calor recorriera mi cuerpo. Esto es peligroso, susurré. Lo que estamos construyendo. Lo sé. Su mirada era firme, inquebrantable, pero ya no voy a fingir que no lo deseo. Me besó en la frente, con un beso tímido, contenido, nada que ver con lo que de repente deseaba, y dio un paso atrás. Buenas noches, Lara. Mañana volveremos a la distancia profesional. Pero esta noche quería que supieras la verdad. Lo vi volver al coche, vi a Miguel alejarse, y luego entré en mi apartamento con las piernas temblorosas. Carmen me había enviado 3 mensajes de texto exigiendo novedades. La ignoré y me dejé caer en el sofá con el precioso vestido, todavía sintiendo el fantasma de la mano de Marco en mi cara. 3 años de límites cuidadosos, 3 años de distancia profesional. Todo se desmoronó porque Marco Torres había decidido verme como algo más que su asistente. Y lo aterrador era lo mucho que yo quería dejar caer esos límites. El acoso de Javier cesó después de la cena con Diego. No más llamadas de números desconocidos, no más intentos de contacto indirectos, solo silencio que confirmaba la predicción de Marco. Se había corrido la voz y mi exnovio había decidido que no valía la pena enfrentarse a Marco Torres por el cierre que creía merecer. La distancia profesional que Marco había prometido duró exactamente 4 días. Empezó poco a poco. Café en mi escritorio por las mañanas, tal y como me gustaba. Miguel acompañándome al metro con cada vez más frecuencia. Las preguntas de Marco durante las reuniones se volvían más personales, menos centradas en el trabajo y más interesadas en mis opiniones sobre cosas que no tenían nada que ver con los negocios. «Sabes leer muy bien a las personas», me dijo una tarde, mirándome desde su escritorio. «¿Dónde aprendiste esa habilidad?» Levanté la vista del contrato que estaba revisando. Por necesidad. Cuando creces sin dinero, aprendes a evaluar rápidamente a las personas. ¿Quién es seguro? ¿Quién es peligroso? ¿Quién finge ser uno cuando en realidad es el otro? Instinto de supervivencia, no formación. Tu familia tenía dificultades económicas. No hay duda. Él lo sabía desde antes de contratarme. Diligencia de vida. Mi madre tenía 3 trabajos para poder alimentarnos y darnos un techo.
Mi padre se marchó cuando yo tenía 6 años. Aprendí pronto que al mundo no le importan tus circunstancias. O te adaptas o te hundes. Dejé el bolígrafo y le miré a los ojos. ¿Hay algún motivo para esta pregunta personal o solo es curiosidad? Ambas cosas. Marco se recostó en su silla y me estudió con intensidad. Intento comprender cómo alguien con tu inteligencia y tu pensamiento estratégico ha acabado siendo asistente ejecutiva en lugar de dirigir su propio imperio. La pregunta me dolió más de lo que él probablemente pretendía. No todo el mundo tiene el capital o los contactos necesarios para construir imperios, señor Torres. Algunos estamos demasiado ocupados sobreviviendo como para planear conquistas. Eres lo suficientemente brillante como para hacer ambas cosas. Su voz era suave pero segura. Podrías dirigir esta empresa si quisieras. Entonces, ¿por qué no lo haces? Porque tenía 24 años cuando empecé a trabajar para usted, estuve a punto de decir. Porque tenía préstamos estudiantiles y alquiler y ninguna red de seguridad. Porque construir imperios requiere recursos que yo no tenía. En lugar de eso dije, quizá estoy construyendo algo, pero más despacio y con más cuidado que usted. Algo cambió en su expresión. Comprensión, tal vez, o reconocimiento. ¿Qué quieres, Lara? Si los recursos no fueran un problema, si pudieras hacer cualquier cosa, ¿qué construirías? La pregunta me pareció peligrosa, como si me estuviera ofreciendo algo que no debía aceptar. Pero la genuina curiosidad en su voz hizo que la honestidad me pareciera más segura que la evasiva. Programas de educación financiera para personas como mi madre, que tienen varios trabajos, intentan llegar a fin de mes y son explotadas por prestamistas abusivos porque no entienden los tipos de interés ni los términos de los contratos. Me sorprendí a mí misma con la pasión de mi voz. Los sábados doy clases básicas de forma voluntaria, pero no es suficiente. Quiero ampliarlo, tener un impacto real, ayudar a la gente a evitar las trampas que mantuvieron a mi familia en apuros. Marco se quedó callado durante un largo rato, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Luego se levantó y se acercó a las ventanas que daban a Manhattan. ¿Y si lo financiara? Tu programa, a gran escala, con personal profesional, en múltiples ubicaciones. Tú lo diseñas, yo pongo el capital. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué harías eso? Porque tienes razón. Estás construyendo algo y quiero ayudarte a construirlo más rápido. Se volvió hacia mí. Considéralo una inversión en algo que importa más que los márgenes de beneficio. Para ti no hay nada más importante que los márgenes de beneficio, Marco. Así es como has construido todo esto. Señalé la oficina, las vistas, el imperio que había creado. Eso era cierto hasta hacía poco. Su mirada se clavó en la mía, cargada de un significado que no estaba preparada para descifrar. Las cosas cambian, las prioridades cambian, las personas se vuelven más importantes que los porcentajes. La confesión quedó suspendida entre nosotros, imposible de ignorar o descartar. Me levanté, necesitando alejarme de la intensidad del momento. Necesito pensar en esto. Es una oferta importante. Tómate todo el tiempo que necesites. El capital estará ahí cuando estés listo. Marco regresó a su escritorio, volviendo a ponerse la máscara profesional. El equipo de expansión de Yakarta llega mañana. Te necesitaré en la reunión informativa de la mañana. Asentí y huí a mi escritorio, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Marco Torres se ofrecía a financiar mi sueño, no como caridad, ni como manipulación, sino como un apoyo genuino a algo que me importaba. La voz de Carmen resonaba en mi cabeza. Cuando quieren algo, reorganizan el mundo hasta que la resistencia se vuelve imposible. ¿Era eso lo que estaba pasando? ¿Marco estaba reorganizando mi vida para que me resultara más difícil rechazarlo? ¿O era algo completamente diferente? 2 semanas más tarde, el equipo de expansión de Yakarta se había apoderado de la sala de conferencias, convirtiéndola en una sala de guerra de logística y estrategia. Yo coordinaba los horarios, gestionaba las comunicaciones y observaba a Marco trabajar a pleno rendimiento, desmantelando obstáculos, forjando alianzas, creando caminos donde antes no existían. Una noche, tarde,
Después de que el equipo se hubiera dispersado por fin, encontré a Marco todavía en la sala de conferencias, estudiando los mapas de rutas de envío esparcidos sobre la mesa. Parecía agotado, con la corbata quitada, las mangas de la camisa remangadas y el pelo revuelto por haberse pasado las manos por él. «Deberías irte a casa», le dije desde la puerta. «Duerme un poco. La presentación de mañana ya es perfecta. Nada es perfecto hasta que se ejecuta». Levantó la vista y esbozó una sonrisa cansada. «Lo dice la mujer que lleva aquí tanto tiempo como yo. Me pagan por estar aquí». Entré en la habitación y recogí las tazas de café abandonadas. «Tú eres el jefe. Podrías delegar y marcharte». «Podría, pero no confío en nadie más para hacerlo bien». Se enderezó y estiró los hombros. «Excepto en ti. En ti confío plenamente». Esa confesión hizo que mis manos se quedaran quietas. «Marco, lo sé. Estoy difuminando líneas que deberían permanecer claras». Se acercó, deteniéndose justo dentro de mi espacio personal. «Pero estoy cansado de fingir que solo te veo como mi asistente, cansado de actuar como si estos últimos 3 años no hubieran sido la relación más importante de mi vida». Se me cortó la respiración. «Tenemos una relación profesional. Eso es todo lo que puede ser». «¿Por qué?». Su voz era suave pero desafiante. «¿Porque soy tu empleador? ¿Porque la gente podría cotillear? ¿Porque temes lo que sucederá cuando dejemos de mantener la distancia?». Todas esas razones, ninguna de ellas suficiente para explicar el verdadero temor de que, si me permitía desear esto, desearlo a él, perdería la independencia que tanto me había costado construir, que me convertiría en otra mujer cuya identidad quedaría absorbida en la órbita de un hombre poderoso. «No quiero ser tu posesión, Marco. He trabajado demasiado duro para ser yo misma. No quiero poseerte». Levantó la mano y me acarició la cara con una delicadeza devastadora. «Quiero estar a tu lado, apoyarte, verte construir algo extraordinario y saber que yo he contribuido a hacerlo posible. No porque me necesites, sino porque has decidido dejarme entrar». La distinción importaba más de lo que quería admitir. «Esto es aterrador», susurré. «Lo sé». Su pulgar recorrió mi pómulo. El contacto me provocó una oleada de calor, pero ya estoy harta de fingir que no siento esto. Harta de actuar como si fueras reemplazable cuando eres la persona más irreemplazable de mi vida. Debería haberme apartado. Debería haber reforzado los límites, mantenido la distancia profesional. En cambio, me incliné hacia su contacto, cerrando los ojos ante la intensidad del momento. «Si hacemos esto, si me permito desearlo, tienes que entender algo. Cualquier cosa. No voy a reducirme para encajar en tu vida. No voy a volverme invisible, conveniente o más pequeña. Si me quieres, me tendrás por completo. Mis aristas, mis opiniones, mi rechazo a ser controlada». La risa de Marco fue suave, genuina. «Lara, esas son las partes que más me gustan». Entonces me besó, no con delicadeza, ni con timidez, sino con la intensidad concentrada que ponía en todo lo que quería. Yo le devolví el beso. 3 años de atracción negada inundaron mi cuerpo de golpe. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. «Sube conmigo al ático solo para hablar, para que no tengamos esta conversación en una oficina donde cualquiera podría entrar». Debería haber dicho que no. Debería haberme ido a casa, haber mantenido la distancia, haberme dado tiempo para pensar con claridad. En cambio, asentí. «De acuerdo, pero solo para hablar». Su sonrisa era cómplice, como si entendiera que me estaba mintiendo a mí misma. «Por supuesto, solo para hablar». El ático estaba 12 pisos por encima de la oficina, al que se accedía por un ascensor privado que requería identificación biométrica. Nunca había estado allí a pesar de llevar 3 años trabajando para Marco. Era su santuario, separado del imperio empresarial. El espacio era impresionante. Ventanas de suelo a techo, muebles minimalistas, obras de arte que eran genuinamente hermosas en lugar de decoraciones caras. Libros por todas partes. Prueba de que Marco Torres leía filosofía, historia y poesía cuando no estaba desmantelando corporaciones.
Estás sorprendida, dijo, observándome mientras contemplaba el espacio. Esperaba algo más ostentoso. Me acerqué a las ventanas y miré la ciudad que se extendía bajo nosotros. Esto es realmente hermoso, personal. Tengo suficientes actuaciones en mi vida profesional. Quería un hogar, para ser sincera. Sirvió 2 copas de vino y me ofreció una. Aquí ves mi versión real, la que existe cuando no soy el aterrador jefe mafioso que todos temen. Acepté el vino, estudiándolo en este nuevo contexto, de alguna manera más suave, más accesible, todavía peligroso, pero de una manera diferente. Cuéntame sobre la oferta para financiar mi programa, dije. La verdadera razón por la que la hiciste. Marco se acomodó en el sofá, haciéndome un gesto para que me sentara con él. Me senté, manteniendo una distancia prudente. Porque te veo enseñar educación financiera los sábados. Sí, lo sé. Me mostraste quién eres más allá de la competencia y la estrategia. Te preocupas genuinamente por ayudar a la gente a evitar las trampas que tú mismo experimentaste. Eso me importa. ¿Por qué te importa? Porque construí mi imperio explotando esas mismas trampas. Su honestidad era cruda, sin defensas. Presto dinero a personas que no pueden pagar los intereses. Compro propiedades a familias en ejecución hipotecaria. Me beneficio de la desesperación de los demás. Y luego te vi dedicar tu tiempo libre a intentar evitar ese ciclo. Y me di cuenta de que quiero construir algo que ayude en lugar de perjudicar, aunque solo sea un programa. Aunque no genere beneficios. La confesión fue más vulnerable de lo que jamás le había oído. Estás intentando equilibrar la balanza. Yo estoy intentando ser digno de ti. Su mirada era firme, sin vacilar. Me ves claramente, Lara. Sabes exactamente quién soy, lo que he hecho y de alguna manera sigues eligiendo trabajar a mi lado y confiar en mí. Quiero merecer esa confianza. Dejé mi copa de vino sobre la mesa, procesando la enormidad de lo que me estaba ofreciendo. No solo capital para mi programa, sino una asociación genuina, apoyo sin control. Si acepto tu financiación, la gente asumirá que me acuesto contigo por dinero. Era importante reconocer la realidad. Deja que lo piensen, tú sabes la verdad, que eres brillante y merecedora, y que tendrías éxito con o sin mi capital. Yo solo estoy acelerando el proceso. Estudié su rostro, buscando manipulación o intenciones ocultas. Solo encontré un deseo genuino de ayudarme a tener éxito. De acuerdo, dije en voz baja. Aceptaré tu financiación con una condición. Dime cuál es. Me dejas diseñar y dirigir el programa sin interferencias. Eres un inversor, no un gerente. Yo tomaré las decisiones sobre el plan de estudios, las ubicaciones y el personal. Confía en mí para ejecutar mi visión. Marco sonrió lentamente, aprobando. Hecho. Haré que redacten los contratos esta semana. Fue fácil, porque ya tenía pensado incluir esa cláusula. No quiero controlar tu programa, Lara. Quiero hacerlo posible. Se acercó, acortando la distancia entre nosotros. Igual que yo no quiero controlarte. Quiero hacer tu vida más fácil, más segura, mejor, en todo lo que me permitas. Su mano encontró la mía y entrelazó sus dedos con los míos. El contacto hizo que una chispa de conciencia recorriera mi cuerpo. 3 años de atracción negada que de repente eran imposibles de ignorar. Esto lo va a cambiar todo, susurré. Lo sé. Levantó mi mano hasta sus labios y besó mis nudillos. Pero ya no voy a fingir que no quiero que cambie. Debería haberme ido entonces. Debería haber mantenido los límites un poco más. Darme tiempo para adaptarme a esta nueva realidad. En cambio, me quedé hablando toda la noche, compartiendo historias sobre nuestro pasado, construyendo algo que parecía más real que cualquier contrato o acuerdo comercial. Cuando el amanecer iluminó el cielo, había tomado mi decisión. Estaba dispuesta a todo, sin importar lo que eso significara, sin importar lo que costara. Marco Torres había reorganizado mi mundo hasta que resistirse se volvió imposible, y yo había decidido dejar de resistirme. El programa de educación financiera se puso en marcha 3 meses después. 4 sedes en toda la ciudad, personal profesional que yo misma había seleccionado,
Un plan de estudios que había diseñado basándome en las experiencias de mi madre y en las mías propias. Marco había cumplido su promesa. Financiación sin interferencias, apoyo sin control. La prensa económica se hizo eco. Aparecieron artículos que cuestionaban por qué Marco Torres, conocido por su despiadada maximización de beneficios, financiaba una organización sin ánimo de lucro que socavaba activamente las prácticas de préstamos abusivos de las que él se beneficiaba. Las especulaciones se intensificaron cuando los periodistas descubrieron que yo era tanto la directora del programa como su asistente ejecutiva. «Te llaman mi amante», le dije una noche, mientras leía el último artículo en mi teléfono. Estábamos en el ático compartiendo comida para llevar del restaurante tailandés que se había convertido en nuestra rutina, lo que sugería que el programa no era más que un costoso juego previo. Marco levantó la vista de su ordenador portátil imperturbable. ¿Se equivocan en lo de la amante? Nosotros no. Me detuve porque sí lo estábamos. Independientemente de la etiqueta que utilizáramos, la realidad era innegable. Somos compañeros de trabajo que casualmente se acuestan juntos. Eso es diferente. ¿Lo es? Su sonrisa era cómplice. Has pasado los últimos 3 meses más noches en mi cama que en tu propio apartamento. Tus preferencias de café están programadas en mi cafetera. Sé que duermes en el lado izquierdo y que robas las mantas. Eso suena menos a colegas y más a otra cosa. La observación me oprimió el pecho. Nunca habíamos hablado de etiquetas. Nunca habíamos definido lo que éramos más allá de la atracción mutua y el respeto genuino. Pero tenía razón. En algún momento de los últimos 3 meses, habíamos construido algo que se parecía mucho a una relación. ¿Qué quieres que seamos?, le pregunté en voz baja. Marco cerró su ordenador portátil y me prestó toda su atención. Quiero que te mudes aquí oficialmente. Deja de fingir que vives en otro sitio cuando ambos sabemos que tu lugar está aquí. Esa presunción debería haberme irritado. En cambio, sentí algo cálido en mi pecho. Es un paso importante. Ya lo hemos dado. Solo te pido que reconozcas la realidad. Se acercó a donde yo estaba sentada y se arrodilló frente a mí para que estuviéramos a la misma altura. Quiero despertarme contigo cada mañana. Quiero que tus cosas se mezclen con las mías. Quiero construir algo real en lugar de fingir que esto es algo casual, cuando ambos sabemos que no lo ha sido desde la noche en que le dijiste a Javier que no te llamara cariño. La referencia a esa llamada telefónica, el momento en que todo cambió, me hizo sonreír a pesar de la seriedad de la conversación. Estás muy seguro de esto. Estoy segura de ti. Todo lo demás es logística. Sus manos se posaron sobre mis rodillas, cálidas y firmes. Ven a vivir conmigo, Lara. Déjame cuidar de ti como tú has cuidado de mí durante 3 años. Pensé en mi apartamento, el espacio reducido que había mantenido más por principios que por necesidad. Pensé en las noches que había pasado allí, las mañanas despertándome junto a Marco, la forma en que se había integrado en mi vida tan completamente que separarnos parecía artificial. De acuerdo, dije que me mudaría, pero mantendría mi nombre en el contrato de alquiler durante 6 meses, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Su voz era suave, no se sintió ofendido. Por si te cansas de que deje tazas de café por todas partes. Por si descubro que tienes hábitos extraños que me vuelven loca. Por si esto fracasa y necesito un lugar donde refugiarme. La honestidad me pareció importante. Estoy totalmente comprometida, Marco, pero también soy lo suficientemente inteligente como para tener una estrategia de salida. Su risa fue suave, aprobatoria. No serías tú misma sin planes de contingencia. Quédate con el apartamento. Dormiré mejor sabiendo que te sientes lo suficientemente segura como para irte si lo necesitas. La comprensión en su voz abrió algo en mi pecho. No estaba tratando de atraparme ni de controlarme. Me estaba dando la libertad de elegirlo repetidamente, todos los días, sin coacción. Te amo, dije, sorprendiéndome a mí misma. Las palabras se me escaparon antes de que decidiera conscientemente decirlas. Sé que es rápido y probablemente desaconsejable dada nuestra dinámica profesional, pero te amo. La expresión de Marco se transformó.
La máscara controlada que le mostraba al mundo se disolvió en algo crudo y genuino. Te he amado desde el día en que corregiste mi análisis del contrato de Martínez y me miraste como si esperaras que te despidiera por haber tenido la audacia de estar en lo cierto. Estabas aterrorizada y desafiante a partes iguales. Y me di cuenta de que esta mujer me destruiría o me salvaría. Y no me importaba cuál de las dos cosas fuera, siempre y cuando pudiera seguir viéndola trabajar. Entonces me besó, profundo, posesivo y tierno a la vez. Cuando nos separamos, ambos jadeando, yo lloraba, lágrimas de felicidad que no me molesté en ocultar. Vamos a ser terribles en esto, logré decir entre lágrimas. Ambos somos controladores y tercos y terribles para llegar a acuerdos. Probablemente, pero seremos terribles juntos. Me secó las lágrimas con los pulgares, acariciándome la cara. Y cuando peleemos, y pelearemos, lo haremos con honestidad, sin manipulaciones, sin juegos, solo dos personas que se negaban a rebajarse y trataban de encontrar la manera de encajar juntas. De todos modos, la promesa me pareció sagrada de alguna manera, más vinculante que cualquier contrato. Me mudé la semana siguiente. Carmen me ayudó, haciendo observaciones puntuales sobre cómo la mayoría de mis pertenencias ya estaban en el ático de Marco, por lo que en realidad solo estábamos trasladando ropa y libros. Miguel supervisó los aspectos de seguridad, asegurándose de que mi nuevo hogar estuviera tan protegido como la oficina de Marco. Para cuando se desempaquetó la última caja, me había integrado oficialmente en la vida de Marco Torres de una forma que me habría aterrorizado 6 meses antes. Pero allí, de pie en nuestro dormitorio, no el suyo, viendo a Marco colgar el cuadro de mi abuela en la pared junto a su costosa colección de arte, sentí la certeza de haber tomado la decisión correcta. Esa certeza duró exactamente 3 semanas. Una tarde, al salir del Centro de Educación Financiera, vi el coche. Un sedán negro, con cristales tintados, aparcado al otro lado de la calle en un lugar que ofrecía una clara visión de la entrada. No era nada raro en Manhattan, excepto que yo había visto el mismo coche cerca del ático esa misma mañana. Saqué mi teléfono y tomé una foto discreta antes de dirigirme al metro. Una vez bajo tierra, envié la imagen a Miguel con un solo mensaje. ¿Me se están siguiendo? Su respuesta llegó en cuestión de minutos. Quédate en el metro, estoy rastreando tu ubicación. Nos veremos en la planta 42. Mi pulso se aceleró. La certeza de que algo iba muy mal inundó mi sistema. Seguí las instrucciones de Miguel, tomé el tren hasta Midtown y luego caminé 3 manzanas hasta el edificio de Marco con la mano en el spray de pimienta que Carmen me había insistido en llevar. Miguel me recibió en el vestíbulo, con su máscara profesional, sin llegar a ocultar la tensión de sus hombros. El coche está registrado a nombre de una empresa ficticia. Lo estamos comprobando ahora mismo. El señor Torres quiere que subas inmediatamente. El trayecto en ascensor se me hizo más largo de lo habitual. Cuando se abrieron las puertas de la suite ejecutiva, encontré a Marco de pie junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja y con esa peligrosa suavidad en la voz que indicaba que alguien estaba a punto de tener un día muy malo. Terminó la llamada cuando me vio cruzar la sala en 3 zancadas y me atrajo hacia él. ¿Estás bien? ¿Se te ha acercado alguien? Estoy bien, solo asustada. Me apoyé en su sólida calidez, dejando que el miedo se desvaneciera. Probablemente el coche no era nada. No era nada. Los brazos de Marco me rodearon con más fuerza. La empresa ficticia se remonta a Viktor Kov. Es un empresario ruso con intereses que entran en conflicto con los míos. Llevamos meses dándonos vueltas el uno al otro tratando de obtener ventaja. Se me revolvió el estómago. Me está utilizando como moneda de cambio. Está probando a ver si eres una vulnerabilidad que protegeré o un activo que sacrificaré. La voz de Marco era sombría. Mañana tendré esta conversación con él directamente. Deja claro que estás fuera de su alcance. Puedo cuidar de mí misma, Marco. No necesito que luches mis batallas. Esta no es tu batalla, es mía. Se apartó para mirarme, con expresión feroz. A Kov no le importas tú personalmente. Le importa hacerme daño a mí.
y la forma más rápida de hacerme daño es a través de ti. La realidad de lo que había aceptado se cristalizó. Amar a Marco Torres significaba heredar sus enemigos. Significaba convertirme en un objetivo para gente que me veía como nada más que una herramienta para manipularlo. ¿Qué hago?, pregunté en voz baja. Deja que yo me encargue y confía en que haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo. Me acarició la cara con la mano, acariciándome la mejilla con el pulgar. Sé que te resulta difícil confiar en otra persona para que te proteja, pero este es mi mundo, Lara. Déjame manejarlo. Quería discutir, insistir en mantener mi independencia, pero el miedo que aún recorría mis venas hizo que la honestidad venciera al orgullo. De acuerdo, pero manténme informada. No me protejas manteniéndome en la ignorancia. La sonrisa de Marco fue leve, pero sincera. Trato hecho. Cumplió su palabra. Durante la semana siguiente, me informó de todos los avances con Clove, las negociaciones que se llevaban a cabo entre bastidores, las presiones que se estaban ejerciendo, el cambio gradual hacia una resolución. Miguel aumentó la seguridad a mi alrededor, pero de forma discreta, manteniendo mi capacidad de moverme libremente y asegurándose de que nunca estuviera realmente sola. La situación se resolvió cuando Marco le dio a Koff lo que realmente quería: acceso a una ruta marítima que había sido el verdadero objetivo desde el principio. La vigilancia cesó, la amenaza se evaporó como si nunca hubiera existido. Pero el incidente cambió algo entre nosotros. Ahora entendía visceralmente lo que significaba estar con alguien cuyo imperio atraía enemigos. Y Marco había visto mi miedo, mi vulnerabilidad, las partes de mí que no eran estratégicas ni controladas. Lo siento, me dijo una noche, abrazándome en la oscuridad de nuestro dormitorio. Sabía que esta vida era peligrosa. Debería haberte advertido mejor, haberte dado más opciones sobre en qué te estabas metiendo. Te elegí sabiendo exactamente quién eres. Me volví para mirarlo, con nuestras caras a pocos centímetros de distancia sobre la almohada compartida. Nunca me has ocultado tu mundo, Marco. Entré en esto con los ojos abiertos. Pero saberlo intelectualmente y experimentarlo directamente son cosas diferentes. Su mano encontró la mía bajo las sábanas, entrelazando nuestros dedos. Si quieres dar un paso atrás, crear más distancia por tu propia seguridad, lo entenderé. Pensé en los últimos 3 meses, el programa de educación financiera que prosperaba bajo mi dirección, las mañanas despertando junto a Marco, la forma en que había apoyado mis sueños mientras protegía mi autonomía, las noches pasadas hablando de todo y de nada, construyendo algo real en los espacios entre el poder y la vulnerabilidad. No voy a dar un paso atrás, dije con firmeza. Voy a dar un paso adelante, hasta el final, sea lo que eso signifique. El beso de Marco fue respuesta suficiente. Gratitud, alivio y amor se entrelazaron en ese contacto. Nos quedamos dormidos abrazados. Y soñé con un futuro en el que su peligroso mundo y mi feroz independencia coexistían de alguna manera. Me pareció posible, más que posible, inevitable. 6 meses después de mudarme con Marco, me encontraba en la sala de conferencias presentando la propuesta de expansión de los programas de educación financiera a su junta directiva. No como su novia o asistente, sino como la directora del programa que estaban considerando para obtener financiación adicional. Marco se sentó a la cabecera de la mesa, con una expresión profesionalmente neutra, pero capté el orgullo en sus ojos cuando respondí a una pregunta particularmente agresiva del director financiero sobre el retorno de la inversión. El retorno de la inversión no se mide en márgenes de beneficio, dije con calma. Se mide en familias que no pierden sus hogares por culpa de préstamos abusivos, en personas que entienden sus derechos al firmar contratos, en romper ciclos de explotación financiera que han persistido durante generaciones. Si eso no se ajusta a su filosofía de inversión, podemos buscar financiación en otra parte. El director financiero se enfadó, pero la leve sonrisa de Marco indicó que había dicho exactamente lo que él esperaba. La Junta aprobó la ampliación por unanimidad. Después de que se dispersaran, Marco me llevó a su oficina y cerró la puerta detrás de nosotros. Estuviste magnífico.
El director financiero parecía querer discutir, pero no encontraba argumentos lógicos para rebatirte. Porque no hay argumentos lógicos que rebatir. ¿O creéis que hay cosas más importantes que los beneficios, o no lo creéis? Dejé mis materiales de presentación y me volví hacia él. Gracias por dejarme liberar esa batalla yo mismo. Sé que podrías haber acabado con las preguntas inmediatamente. No me necesitabas para eso. Se acercó y me puso las manos en la cintura. Nunca has necesitado que luche por ti. Solo me dejas estar a tu lado a veces, lo cual aprecio más de lo que imaginas. Los últimos 6 meses nos habían enseñado a ambos la diferencia entre protección y colaboración. Marco había aprendido a darme espacio para afrontar mis propios retos. Yo había aprendido a aceptar ayuda cuando la necesitaba, entendiendo que pedir apoyo no era lo mismo que renunciar a la autonomía. Habíamos encontrado el equilibrio, imperfecto, constantemente negociado, pero real. Hay algo que tengo que contarte, le dije. Las palabras que había estado guardando durante 2 semanas, finalmente listas para salir. Algo que lo cambia todo. La expresión de Marco cambió, la preocupación se reflejó en sus rasgos. Sea lo que sea, lo afrontaremos juntos. Saqué la pequeña caja de mi bolsillo, la prueba de embarazo que me había hecho esa mañana. El tercer resultado positivo en otros tantos días. Estoy embarazada, de 8 semanas. Quería estar segura antes de decírtelo. Se quedó completamente inmóvil, mirando la prueba como si estuviera escrita en un idioma que no entendía. Luego levantó la mirada hacia mí y la emoción en sus ojos me hizo un nudo en la garganta. Estás embarazada. La sorpresa, el miedo y la alegría se entremezclaban en su voz. Vamos a tener un bebé. Sí, lo sé. Nunca lo habíamos hablado, nunca lo habíamos planeado. Si necesitas tiempo para asimilarlo. Marco me besó, interrumpiendo mi divagación con un beso que reescribió todas mis suposiciones sobre lo que él quería, sobre lo que estábamos construyendo. Cuando se apartó, sonreía, genuinamente, sin reservas, feliz. Te quiero. Me encanta que estés esperando a nuestro hijo. Me encanta que nuestro futuro se haya vuelto más complicado, aterrador y perfecto. Su mano se posó sobre mi vientre a un plano, protectora y reverente. Lo haremos juntos. La certeza en su voz calmó algo en mi pecho. Juntos, con límites y negociaciones. Y yo manteniendo mi carrera y mi independencia incluso después de que llegue el bebé. No esperaría menos. Me atrajo hacia él, apoyando su frente contra la mía. Seremos unos padres terribles. Los dos somos demasiado tercos y controladores. Probablemente, pero nuestro hijo nunca dudará de que es querido, protegido y capaz de construir su propio imperio. Sonreí contra sus labios. Eso es más de lo que tienen la mayoría de los niños. Se lo contamos primero a Carmen. Ella gritó, luego lloró y luego exigió ser la madrina con una ferocidad legal que hizo reír a Marco. Miguel se enteró a través del equipo de seguridad y apareció en el ático con flores y un discreto «Felicidades, señor. El bebé tendrá suerte de tenerlos a los dos». El embarazo transcurrió sin problemas. Trabajé durante el primer trimestre, compaginando mi papel como asistente de Marco y el programa de educación financiera en expansión. Contratamos a alguien para que se hiciera cargo de mis funciones de asistente, una mujer competente llamada Sofía, en la que Marco confiaba tras mi riguroso proceso de selección. Para el segundo trimestre, ya me había dedicado por completo a dirigir el programa. La libertad de centrarme en el trabajo que realmente me importaba, con el apoyo del capital y los contactos de Marco, me parecía un regalo que nunca había esperado recibir. Estás construyendo un imperio, observó Marco una noche, mientras me veía revisar los planes de expansión para 6 nuevas ubicaciones del programa. Tu propio reino de justicia financiera. Aprendí de los mejores. Levanté la vista de los documentos y observé al hombre que había cambiado mi vida de formas que nunca había imaginado. Tú me enseñaste que el poder no consiste en dominar, sino en crear sistemas que trabajen a tu favor en lugar de en tu contra. Siempre fuiste capaz de hacerlo. Yo solo te di los recursos para acelerar el proceso.
Se sentó a mi lado y me acarició el vientre redondeado con la suave posesividad que se había convertido en algo automático. ¿Has pensado más en lo que quieres hacer cuando nazca el bebé? Llevábamos semanas dando vueltas a esta pregunta. Yo quería mantener mi carrera, seguir desarrollando el programa, pero también quería pasar tiempo con nuestro hijo. Quería estar presente de una forma en la que mi madre no había podido estar mientras tenía 3 trabajos. Quiero una niñera, dije con cautela. Alguien en quien confíe plenamente para que me ayude durante las horas de trabajo, pero quiero ser la principal responsable de la crianza. Quiero que nuestro hijo me conozca como algo más que alguien que siempre está trabajando. Marco asintió lentamente. ¿Y si yo diera un paso atrás, delegara más operaciones del negocio y creara un espacio para que ambos pudiéramos estar presentes como padres? La oferta me sorprendió. Marco Torres había construido su imperio mediante un control obsesivo de cada detalle. Delegar significaba confiar en otros para tomar decisiones que podían costar millones. ¿Harías eso? ¿Arriesgarías tu negocio para estar más presente para nuestra familia? El negocio sobrevivirá, pero nunca recuperaré estos años contigo y con nuestro hijo. Su mano se extendió sobre mi vientre, sintiendo al bebé moverse bajo su palma. He pasado toda mi vida construyendo algo que pensaba que me haría sentir completo. Entonces te conocí y me di cuenta de que la plenitud no tiene que ver con la acumulación. Tiene que ver con la conexión, con construir algo que importe más allá de los márgenes de beneficio. Lo besé, volcando en ese contacto 3 años de amor, confianza y una intensa relación. Cuando nos separamos, ambos jadeando, yo volvía a llorar. Lágrimas de felicidad que se habían vuelto vergonzosamente habituales durante el embarazo. Realmente lo estamos haciendo, susurré, construyendo una vida juntos, criando a un hijo, creando algo real. De verdad. Marco me secó las lágrimas con sus pulgares suaves y eso me aterroriza de la mejor manera posible. La bebé llegó un martes de abril, 3 semanas antes de lo previsto, pero sana y perfecta. Carmen estuvo allí, sosteniéndome la mano durante el parto, mientras Marco caminaba de un lado a otro y exigía información al personal médico con la misma intensidad con la que se enfrentaba a las negociaciones comerciales. Cuando el médico finalmente puso a nuestra hija en mis brazos, miré su carita y sentí que el mundo se reordenaba por completo. Es perfecta, susurró Marco, sentándose a mi lado en la cama del hospital y acariciando suavemente la mejilla de nuestra hija con el dedo. Absolutamente perfecta. ¿Cómo la llamaremos? Pregunté, abrumada por la enormidad de este pequeño ser humano que habíamos creado. Marco se quedó callado un momento, observando a nuestra hija con absoluta concentración. Elena, como la mujer que te enseñó que la fuerza y la elegancia no son mutuamente excluyentes. El nombre de mi abuela. La mujer que me crió para creer que merecía más que sobrevivir, que era capaz de construir la vida que quería en lugar de aceptar la que me habían dado las circunstancias. Elena, repetí, probando cómo sonaba. Elena Torres, Elena Flores Torres. Marco me corrigió con delicadeza. Debería llevar nuestros 2 apellidos, nuestros 2 legados. El compromiso me pareció perfecto. Nuestra hija heredaría mi feroz independencia y su brillantez estratégica. Crecería sabiendo que el poder y la bondad no son mutuamente excluyentes, que construir imperios no significa nada si te destruyes a ti mismo en el proceso. Carmen nos visitó esa noche, trayendo flores y autoritarismo a partes iguales. Es preciosa, y vosotros dos parecéis agotados. ¿Cuándo fue la última vez que dormisteis? ¿En qué año estamos? Preguntó Marcos secamente, haciendo reír a Carmen. Miguel apareció con actualizaciones de seguridad disfrazadas de felicitaciones. Sofía envió una cesta de regalo y un mensaje diciendo que la oficina funcionaba sin problemas en nuestra ausencia. El personal del programa de educación financiera envió una tarjeta colectiva firmada por todos los empleados. Cuando terminó el horario de visitas, estaba agotado y abrumado, y más agradecido que nunca por la vida que de alguna manera había construido. Lo hicimos bien, le susurré a Marco mientras sostenía a Elena, nuestra hija, que dormía plácidamente contra su pecho. Ella lo va a cambiar todo.
Ya lo ha hecho. Levantó la vista y me miró a los ojos al otro lado de la habitación del hospital. Hace 3 años era un hombre que construía imperios solo y lo llamaba fuerza. Ahora soy padre y compañero, y estoy aprendiendo que la verdadera fuerza es dejar entrar a la gente, pedir ayuda y construir algo más grande que yo mismo. Sonreí entre nuevas lágrimas. ¿Quién iba a imaginar que eras capaz de crecer como persona? ¿Quién iba a imaginar que tendrías la paciencia suficiente para esperar mientras yo lo descubría? Su sonrisa de respuesta fue suave, genuina, la expresión que solo me mostraba a mí. Te quiero, Lara Flores. Gracias por elegirme incluso cuando no lo merecía. Yo también te quiero, incluso cuando eres imposible, controlador y demasiado terco para admitir que te equivocas. Nunca me equivoco, dijo automáticamente, y luego se rió cuando le tiré una almohada. Vale, a veces me equivoco, pero solo en cosas sin importancia, como las revisiones del contrato de Martínez. Eso fue hace 3 años. Nunca lo vas a olvidar, ¿verdad? Nunca. Fue el momento en el que me di cuenta de que eras capaz de escuchar. Me moví con cuidado, todavía dolorida por el parto. Venid aquí, los dos. Marco se sentó a mi lado en la estrecha cama del hospital, Elena acurrucada entre nosotros. Nos quedamos allí tumbados en un cómodo silencio, observando a nuestra hija dormir, construyendo algo que nunca había creído posible. Una familia que se sentía como un hogar. Afuera la ciudad zumbaba con su caos habitual. Adentro creamos nuestro propio universo, pequeño y perfecto, y completamente nuestro. 6 meses después, de pie en la oficina recién renovada de la sede principal del programa de educación financiera, me dirigí a una sala llena de gente que había venido a celebrar la expansión. Marco estaba de pie al fondo, con Elena dormida en su pecho en un portabebés, mirándome con orgullo silencioso. Hace 3 años, tenía 3 trabajos y apenas sobrevivía, dije, con voz clara. No creía en un futuro más allá del próximo sueldo, pero alguien vio potencial en mí cuando yo no era capaz de verlo. Alguien me dio recursos, confianza y espacio para construir algo significativo. Mis ojos encontraron a Marcos al otro lado de la sala. Este programa existe porque una persona creyó que hay cosas más importantes que los beneficios, que ayudar a las personas es más importante que explotarlas, que construir un legado no tiene que ver con la acumulación, tiene que ver con el impacto. Los aplausos fueron cálidos y sinceros. Carmen estaba en primera fila llorando de alegría. Sofía gestionó la logística con competente facilidad. Miguel supervisó la seguridad con su habitual profesionalidad. Después de los discursos y las celebraciones, Marco y yo nos quedamos solos en el centro, con Elena aún durmiendo plácidamente contra él. Gracias, le dije en voz baja. Por todo esto, por creer en mí cuando yo no creía en mí misma. Tú habrías construido esto de todos modos, dijo Marco con certeza. Yo solo aceleré el proceso. Siempre has sido capaz de hacer cosas extraordinarias, Lara. Solo necesitabas a alguien que te diera el espacio para demostrarlo. Me incliné para besarlo, con cuidado de no molestar a nuestra hija dormida. Formamos un buen equipo, el mejor equipo. Su brazo libre me rodeó, acercándome a él. Tú, yo y este pequeño ser humano que heredará nuestra terquedad. Dios, ayuda al mundo. Me reí apoyando la cabeza en su hombro. Vamos a criar a una niña aterradora. Bien, el mundo necesita más mujeres aterradoras que se nieguen a ser subestimadas. Marco me besó en el pelo. Ella te tendrá a ti como ejemplo. Será imparable. Estábamos allí, en nuestro imperio de justicia financiera, con nuestra hija durmiendo plácidamente entre nosotros, y me di cuenta de que eso era lo que significaba ganar. No la dominación ni el control, sino la colaboración y la confianza, y construir juntos algo significativo. Marco Torres me había oído defenderme en una llamada telefónica 3 años atrás, y había decidido que merecía la pena protegerme, apoyarme y amarme de una forma que me hiciera más fuerte en lugar de más pequeña. Y yo había elegido amarlo también. El hombre peligroso,
brillante e imposible que había reorganizado todo su mundo para hacer espacio para el mío. Habíamos construido algo real, algo que nos sobreviviría a ambos, un legado medido en vidas cambiadas en lugar de ganancias acumuladas. Y allí, rodeados de todo lo que habíamos creado, sentí la certeza de que solo habíamos comenzado.